Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, hoy la Iglesia, en esta liturgia del quinto domingo del tiempo pascual, nos propone este pequeño texto del Evangelio de San Juan que corresponde al momento en el que Jesús estaba en la última cena. Recuerden que en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13, empieza ya el momento de la pasión de Jesús, que empieza con la última cena y se alarga hasta el capítulo 20. O sea, son varios capítulos los que hablan Jesucristo en la última cena y después, por supuesto, de la resurrección, de la pasión y resurrección. Cristo aquí le habla a los apóstoles después de que Judas se ha ido. Lo primero que hemos escuchado es que una vez que Judas se fue, recuerden que está esta escena dramática en donde Cristo les dice: uno de ustedes me va a entregar, y Pedro le dice a Juan: dile al Señor quién es, pregúntale quién es. Y Juan, que estaba recostado junto a Cristo, de repente se puso en su pecho y le preguntó quién era. Y Jesucristo dice: aquel que mojara el pan en el mismo plato que yo. Y eso es una frase de un salmo, ¿no? Aquel que come mi pan es el primero en traicionarme. Eso está en los salmos, en el Antiguo Testamento. Entonces, solo que los apóstoles no se dieron cuenta de que Judas era el traicionero, pero una vez que Judas se va, Jesús empieza a hablar estas cosas. Y algunos autores bastante serios en la Sagrada Escritura van a comentar de que Cristo hizo todo lo posible para que Judas cambiara. Es como el padre o la madre de familia que le dicen a su hijito, a su hijita: ordena tu cuarto, arregla tus cosas, estate limpio, haz las cosas bien, conquista virtudes, y el hijo no le hace caso. Cristo estuvo tras de Judas muchísimo tiempo. Le hacía ver de que era codicioso, de que era ladrón. Cuando María Magdalena le echa el perfume de nardo, Jesús le dice: se adelantó a mi sepultura. ¿Quién lo iba a sepultar? ¿O quién estaba buscando su sepultura? Judas, ¿no? Y Jesús le dijo a Judas eso: a los pobres siempre los tendréis, a mí no me tendréis siempre. Esta mujer se adelantó a mi sepultura. Cada vez que se hable de mí, se hablará de ella, dice Jesucristo, haciéndole ver a Judas de que él estaba tan cercano y sin embargo no pasaba nada. Después Jesucristo lo dice de manera inclusive intempestiva, fuerte. Conocía a Jesús el hijo de la perdición y decía: más le valdría no haber nacido. Ay de aquel que traicionara al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido, o que la tierra lo trague. Eso lo dijo Jesucristo, y andaba Jesucristo tras de Judas, tras su conversión, su arrepentimiento, y Judas no cambiaba, era duro de corazón. Qué pena cuando un discípulo se porta así con su Señor. Qué pena cuando un hijo se porta así con sus padres, ¿no? Que les dicen de una manera bonita, dura, y no le hacen caso. Bueno, Judas no hizo caso a Jesús en ningún momento. Qué pena. Jesús lo había elegido para ser apóstol y este se hizo traicionero y murió. El día de ayer hemos escuchado esa lectura en los Hechos de los Apóstoles, y se mató, ¿no? Colgándose. Y dice San Pedro que cayó tan mal, ¿no?, que su vientre se desparramó y sus vísceras que quedaron en el suelo. Por eso es que el campo que se compró es el campo de sangre, no el campo del alfareo, fue llamado después campo de sangre. Se entiende por qué Judas se mató allí y quedaron desparramadas sus vísceras. Muy bien, eso por un lado, pero Cristo, una vez que se da cuenta que no va a cambiar, que le está poniendo de una manera, está diciendo: cambia, mejora, deja el mal, ponte en el buen servicio de Dios, eres apóstol, mira las cosas que Dios te pide hacer. No cambiaba. Bueno,
llegó un momento en que se fue. Lo que has de hacer, hazlo ya. Ya está. O sea, no vas a cambiar. Tu corazón se ha hecho tan duro, estás tan inclinado al mal, que por más que el corazón de Jesús te habla y con lágrimas te dice cambia, no vas a cambiar. Es una pena. Hay gente que es así, hay gente que es así. Judas lo demuestra. Que por más buenos que sean con ellos, por más sensibles, bondadosos, misericordiosos, compasivos, no van a cambiar, no van a dar el brazo a torcer. Su corazón está duro, empedernido. ¿Qué cosa los ha empedernido? El demonio. Y el demonio ha susurrado continuamente, ¿no? Continuamente, tontería y media. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en orden a la vida cristiana, ¿no? A la oración o a los sacramentos? Bueno, ¿cuántos cristianos han escuchado acá del demonio o de algunos que se comportan como el demonio, cosas que no son cristianas, ¿no? Pues cuánto mal han hecho la Iglesia y cuánto cierran su corazón a la gracia de Dios con esto. Bien, pero este es un detalle de las otras cosas. Pero el hecho es que Jesucristo aquí, listo, se acabó. Lo que has de hacer, hazlo ya. Y se fue Judas, en vez de reflexionar, se fue con su mala entraña, con su corazón perverso, se fue a traicionar a su Señor y a su Dios. Y dice el texto de San Juan, era de noche. Bien, hasta ahí la antesala. Cristo se queda con los 11. Y entonces Jesús, miren, cambia la tónica de las cosas que está haciendo y ahora empieza a hablarles con su corazón abierto. No significa que a Judas no le haya abierto el corazón, pero Judas era un traicionero. Y Jesucristo entonces sabía que él era un traicionero y también por eso cuidaba mucho Jesucristo de que él no hiciera más de lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que se fue Judas, y no es hipocresía de Jesucristo, de todo lo contrario, porque buscó todas las maneras para salvarlo, pero se da cuenta que Jesucristo que ya está, que el hombre de la perdición ya se ha ido. Pues ahora quedan los apóstoles, esos discípulos que van a continuar la obra redentora, esos discípulos que van a ser fieles a Jesucristo, que van a amar a Jesucristo, que a pesar de su, escándalo en la pasión, después van a perseverar y van a llevar el Evangelio al mundo. Entonces a ellos les abre el corazón y les dice, ¿no? Frases salteadas, les voy a decir, les dice, hijitos míos, ¿no? Hijitos míos, no estaré mucho tiempo con ustedes. Bueno, pero antes, es una frase como para que sepan, ¿no? Como para que se den cuenta de cómo da Jesucristo este cambio en su discurso, ¿no? Estaba hablando, queriendo a Judas, buscando de una manera, de otra manera, no quiso, no pudo. O sea, el corazón de Jesucristo se abrió para Judas, pero Judas no quiso. Entonces Jesús dijo, basta. Y eso pasa también con nosotros. Porque en determinado momento, mire, la misericordia de Dios es infinita, infinita. O sea, no tiene límites. Dios perdona siempre, pero la vida del hombre no es infinita. Entonces la vida del hombre tiene un tiempo. Y Dios también en esa circunstancia dice, basta, hasta acá terminaste. Tu vida se terminó. Mi misericordia es infinita, pero tu vida no es infinita. Se acabó aquí. Y entonces es lo que pasa con Judas. San Alfonso tiene varias homilías que son realmente bastante duras, en donde dice, ¿hay alguna persona que ya en esta tierra puede estarse condenada? ¿Puede condenarse ya una persona en esta tierra? Y dice, tal vez por sus muchos pecados y por su endurecimiento del corazón, llega un momento en que la persona no quiere saber más nada con Dios. Dios le puso una manera de salvarlo, otra manera, y este dijo siempre no, no y no. Y el corazón que se va endureciendo no tiene después manera de ablandarse, ninguna manera. Y entonces queda endurecido, petrificado, en la causa del mal. Y se acabó. No hay más salvación para él. No porque Dios no quiera, sino porque el corazón ya no le entran balas. Pero vamos a la segunda cosa que es lo más importante de este texto. Son dos partes que tiene este texto. Una parte que les aseguro que es de difícil comprensión. Cuando Jesús empieza a hablar de la gloria, ¿no? Les voy a leer el texto para que se den cuenta que es difícil para que se entienda. Ahora ha sido, una vez que se fue Judas, ¿no? Miren, dice, ahora, ha pasado lo de Judas, entonces ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y lo hará muy pronto. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, Dios ha sido glorificado en él, o sea, ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por el Hijo del Hombre. Y Dios va a glorificarlo al Hijo del Hombre y pronto lo va a glorificar. Son tres cosas en orden a la gloria.
Y al final, la segunda parte es la caridad. Yo voy a tratar de explicarlos estos dos puntos. El primero implica una teología, digamos, que hay que tomar en cuenta, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La palabra gloria, digamos, lo que hemos traducido nosotros gloria, es una palabra que en griego es doxa. Cuando nosotros estamos en la última parte del canon de la misa, que es cuando el sacerdote levanta la patena y el cáliz y dice por Cristo, con Él y en Él, a esa parte se le llama doxología final. ¿Ya? Bien, la palabra doxa, dijimos, significa gloria, ¿sí? O sea que es el momento de glorificación final del canon de la misa, eso significa, ¿ya? La doxología final. Pero la palabra gloria, entonces, está utilizada aquí por Jesucristo varias veces, y en otros momentos también. San Juan varias veces dice que Jesucristo dijo, Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tenía antes de la creación del mundo. Y el Padre se escuchó del cielo, el Padre que decía, lo he glorificado y lo voy a glorificar. Bien, ¿qué significa la palabra gloria? Dijimos doxa en griego. Bien, esta palabra se entiende hoy día en castellano muy como en sinónimo de la palabra honor, ¿cierto? Gloria, honor, pero no es lo mismo. La palabra gloria también expresa resplandor, poder, eso significa la palabra gloria, ¿ya? Resplandor, poder, manifestación de ese poder, luz, ¿ya? Entonces, eso es gloria, o sea, es el momento en el que la persona refulge, ¿ya? Deslumbra. Manifestarse glorioso, es manifestarse refulgente, luminoso, espléndido, como el sol, digámoslo así, como el sol. Si es que podemos hacer una analogía con la vista, ¿no? Como el sol que está siempre refulgente, siempre brillante, siempre luminoso. Bueno, esa es la gloria. Bien, esa es una propiedad de Dios. Dios, eternamente inmarcesible, es luminoso, resplandeciente, bellísimo, excelso. Por tanto, Dios es el dueño de la gloria. Creo que ya se entiende ahí. Ahora, Jesucristo dice, ¿no? Jesucristo dice aquí, ahora es el momento, o ha llegado el momento, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dice esto Jesucristo habiendo pasado lo de Judas? Porque ya era inminente la pasión. Sepan ustedes que Judas lo iba a vender, ya estaba, era el Jueves Santo. Ese momento era el momento en el que Judas ya lo iba a entregar. Y Jesús iba a ser entonces puesto en escarnio, ¿no? Por todos los hombres, iba a ser escarnecido, iba a ser golpeado, iba a ser humillado, iba a ser crucificado. Ese momento de humillación es el momento, increíble, paradójicamente, es el momento de la glorificación. Porque claro, a los ojos de los hombres es el momento de la mayor humillación, pero a los ojos de Dios, a los ojos de la obra redentora, es el momento culmen del sacrificio de Jesucristo. Y como es el momento culmen del sacrificio, si bien es la humillación más grande, es la elevación más grande. Es el momento de la gloria, porque allí, y ahora voy a hacer el parangón con Adán, que había sido puesto en el paraíso terrenal, no en la gloria, sino en el paraíso terrenal, cometió pecado, desobedeció a Dios y derrumbó a la naturaleza humana a las tinieblas. Pero el Hijo del Hombre, como dice aquí Jesucristo, el Hijo del Hombre, que es el nuevo Adán, entrando por obediencia y por amor, dirá Santo Tomás, por obediencia y por amor en la pasión, se introduce, bautismo, ¿no? Se introduce en el misterio del dolor, del sufrimiento y de la muerte, pues es allí cuando en la obediencia máxima, porque es obediencia hasta la muerte al Padre Celestial, es que entonces es glorificado por el Padre Celestial, porque está cumpliendo, porque está logrando la satisfacción de los pecados de la humanidad. Es un poco complejo de entenderlo, ¿se dan cuenta? Pero entonces, la humillación máxima significa también la máxima gloria. Se humilla hasta el fondo, se humilla hasta la muerte, se humilla hasta la muerte despreciable. Miren lo que es Jesucristo. Pero esa humillación es el momento de glorificación, de la exaltación. Cuando el Hijo del Hombre sea exaltado en alto, dice, atraerá a todos hacia sí. Cristo, muerto en la cruz, escarnecido, golpeado, humillado, flagelado, ¿no? Lleno de todas las heridas que se pueden dar en un ser humano, Cristo allí
es el estandarte del amor de Dios, el estandarte de la victoria, es el estandarte de la unión con Dios. Por tanto, ¿es glorificado por el Padre? Sí. Aunque en principio Jesucristo dice, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el Padre allí, en esa lucha, está glorificándolo. Y vamos a poner un caso para que me entiendan. Cuando, por ejemplo, se recibe gloria de la patria, ¿no? Gloria y honor a los héroes de la patria. ¿Por qué se les da gloria y honor a los héroes de la patria? Porque los héroes de la patria se han sacrificado. O sea, ¿en qué consiste la glorificación? Consiste en que, a consecuencia del sacrificio que han hecho grande la patria. Y ellos han quedado como hombres grandes en la patria. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sacrificio es glorificación. Ya, creo que se entendió. Es el momento, dice Jesucristo, es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Va a ser glorificado? Porque se va a entregar como víctima, porque lo van a azotar y lo van a golpear y lo van a llevar hasta la muerte. Y ese sacrificio grande y excelso, ese sacrificio que es exaltación, ese sacrificio es vencimiento y va a generar en la humanidad la elevación a la naturaleza divina. Por eso es el momento de la glorificación. Creo que ya se entendió. Y Dios, dice, ha sido glorificado en él, porque el hombre lo había despreciado a Dios. Porque con nuestros pecados, pecado de Adán y los pecados nuestros, habíamos despreciado, habíamos, alejado a Dios de nuestros corazones. Nos habíamos hecho enemigos de Dios. Pero ahora Cristo ha glorificado a Dios, porque la obediencia ha sido el acto supremo del sacrificio. Y acuérdense que los sacrificios, en el orden religioso, son los actos de glorificación de Dios. Y Dios ha sido glorificado en él. Es otra manera de entenderlo. Claro, no es que Dios necesite de gloria, sino que el Hijo del Hombre, en cuanto a su naturaleza humana, le ha dado la dignidad, ¿no? O sea, ha muerto por nuestros pecados y ha devuelto la dignidad a la naturaleza humana que se encontraba perdida. Dios ya no estaba en la naturaleza humana como padre, como amigo. Y entonces el Hijo del Hombre le ha restituido al hombre esa glorificación que el hombre hace de Dios. Y entonces el Padre ahora lo va a glorificar. Y entonces dice, y también Dios lo glorificará. Porque claro, después de este tránsito, Dios le va a dar la gloria. Resurrección, exaltación, ascensión y vida a la derecha del Padre. Bien, es bastante más denso, he tratado de resumir lo más que pueda, pero para que entiendan esto, que parece un trabalenguas, pero tiene una gran lógica. Y segunda parte, le habla a sus íntimos, está a punto de dejar este mundo y les da entonces su herencia. Les doy el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y les dice con tanta ternura, miren, Cristo nos ama entrañablemente, pero hasta en este momento nos muestra hasta ternura. Hijitos míos, nos dice, ¿no? Claro, el Padre Celestial es nuestro Padre, pero Jesús aquí toma el trabajo de pastor y de padre. Hijitos míos, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Bien. Dos cosas quiero decir aquí. Primero, ese como yo os he amado no significa con mis sentimientos, o sea, no es un acto de Jesucristo. No es decir, ámense como yo les muestro que los quiero, ¿no? Como yo les doy mi afecto. No es así. Es un amor imitativo. O sea, según los actos que yo hago para demostrarles el amor, retórica, una manera retórica de hablar. No es que está diciendo Jesús, quiéranse mucho, chicos, yo también los quiero mucho a ustedes, ¿no? No es eso. Jesucristo dice, de manera ejemplar, así como yo los amo y yo les he mostrado mi amor, así ustedes tienen que amar. Y esa es la muestra de que son mis discípulos. Si no hay eso, no son. O sea, eso estamos sacando acá una consecuencia lógica. Si demostramos que somos discípulos de Jesús en el amor, si no amamos como Jesús, pero en el amor como el de Jesús, si no amamos como Jesús, no demostramos que somos sus discípulos. Creo que se entendió. ¿Cómo es el amor de Jesús? Veámoslo en la Sagrada Escritura. Claro, muchas cosas podemos decir, pero yo me quedo con algunas. Primero, es un amor que perdona. Cuando San Pablo dice del himno de la caridad, en la primera carta a los Corintios, dice, la caridad todo lo perdona. Si nosotros no perdonamos, o decimos, la tercera es la vencida,
¿Cuántas veces te voy a perdonar? No estamos amando como Jesús. Cuidado, una cosa es perdonar, otra cosa es consentir, ¿no? Ser cómplice del pecado del prójimo. Eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de perdonar. A quien te ha insultado, a quien ha hablado mal de ti, a quien te ha hecho daño, a quien te ha hecho quedar mal, al que te ha sido injusto, al que te ha robado, al que te ha quitado las cosas, al que te ha quitado salud. Bueno, perdonar. Perdonar como Jesús nos perdona. Es un amor unitivo. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, y tanto nos amó Jesucristo que nos hizo un solo cuerpo con Él. Nos ha unido. Esa es la iglesia. Por eso es que dijo Jesucristo, ¿no? Hay un solo Padre y todos ustedes son hermanos. Une, no divide. No es espada que divide, sino es lazo que une. Es comunión. Es pan que se parte y se comparte. Eso es el amor. Entonces, vayamos nosotros, cada uno tiene que hacer su examen de conciencia con esto, porque como dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida, al atardecer de la vida, se te juzgará en el amor. En el amor. Entonces, cada uno juzgue. Perdono siempre, perdono a los que no me caen bien, perdono a los que piensan distinto que yo, perdono a los que me han ofendido, perdono a aquellos que hablan mal de mí hoy día y que sigan hablando mal de mí. Perdono siempre, perdono a todos, perdono 70 veces 7, porque muchas veces hay gente que dice, yo todo te puedo perdonar menos esto. Pues eso ya no es cristiano, porque Cristo lo perdona todo, y a todos. Decíamos, el amor es unitivo, el amor de Cristo nos une, el amor de Cristo se hizo encarnación, el amor de Dios se unió a la naturaleza humana de manera hipostática, es decir, una sola persona. Cristo no son dos ni tres, no es que hay una naturaleza por un lado y otra naturaleza por otro, no, es una persona. Pues bien, el amor es unitivo, une, no divide, y muchas veces nuestras ideologías, nuestros criterios, nuestros falsos pensamientos, nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra envidia, desune. No es amor cristiano. ¿No está Cristo allí? Cuando una persona busca dividir, esa frase, ¿no? Esa frase maléfica, diabólica, divide y reinarás. Eso no es cristiano. Eso es demoníaco. Eso es una tentación del demonio. Porque el demonio, dice Jesucristo en los textos bíblicos, si un reino está dividido, va a la quiebra. Se termina. Si el demonio está dividido con sus demonios, se van a la quiebra. El amor une. Segunda cosa, ¿busco la unidad o busco más bien apartar? ¿Buscan la unidad verdadera y auténtica? Miren ustedes, un país dividido que es en el que vivimos, en el donde hay continuamente contiendas, hay, no sé, es un amor paciente. Lo demostró en la pasión. ¿Por qué la palabra pasión? Una vez escuché a una persona que dijo, paciencia, padre, es decir, paz y ciencia. Una tremenda ignorancia. La palabra paciencia no significa padecer. El amor de Cristo es paciente, padece, se sacrifica, se pone de víctima, no se pone en atacante, en golpeador, no se pone en lobo, sino en cordero. Ese es el amor de Cristo. Cuerpo, dice Isaías, ¿no? A los golpes y ultrajes. No me retraí y puse mi rostro ante. Ese es el amor de Jesús. Amaos como yo os he amado, dice Jesús, no como nosotros queremos amar. Porque como nosotros queremos amar, no, yo amo a mi grupito, yo amo a mi comunidadcita, yo amo a mi kiosquito. No, es amar a la iglesia. Los que no nos caen bien también, por todos ellos de la vida de Jesús. Y así tengo que aprender yo, amar a los demás. Hay personas que no me caen bien, Hay personas que no nos caen bien. ¿Significa que no debemos de amarlos? No. Nadie tiene obligación de caerle bien a todo el mundo. Pero sí tenemos nosotros los cristianos la obligación de amar al prójimo, siempre, aunque no nos caiga bien.
Eso significa hacerles el bien. Hablaba mal de él, digamos, vociferaba, y realmente quería ganarse el odio de este sacerdote. San Antonio María Claret le tuvo tanta paciencia a este judío que hablaba todo, o sea, se ganó un enemigo solamente porque pasaba por su calle y el enemigo era totalmente anticlerical. Pues el judío llegó un momento en que se estuvo por morir. No había tenido contacto con él nunca, pero cuando estuvo, porque no le caía nada bien este judío, porque toda la vida vivía haciéndole un montón de cosas, fue a verlo. Y cuando lo fue a ver, el judío le dijo: el comportamiento de usted me ha enseñado cómo era Jesucristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Por eso, bueno, ¿y cuántas cosas más podríamos decir, no? Todo lo escucha, todo lo perdona, no es envidioso, como es el himno de la caridad. Así es el amor de Jesucristo. Queridos hermanos, que hoy día entonces nosotros renovemos en base a este evangelio que hemos escuchado, a la fe que tenemos, esa fe que también implica en nosotros caridad, porque en San Juan, que es el texto que hemos leído, la fe y la caridad van siempre unidas. El que tiene fe tiene que tener caridad. Pues bien, que nos renovemos en la caridad, que no seamos solamente de palabras, que nos reconozcamos como auténticos discípulos, porque discípulo de Jesucristo no es el que lleva solamente su cadenita con su medallita de la Virgen Milagrosa, del Jesús Nazareno, que por supuesto hay que llevarlas por devoción, sino es el que vive en el amor con el prójimo. Si no tenemos amor, somos como una campana que tañe y que no sirve para nada, dice San Pablo. Si no tenemos amor, no hay sentido en nuestras vidas. Hemos nacido para amar y para ser amados por Dios.